En el estudio Alberto Schaffernorth. Siempre me trabo con ese apellido, pero algún día lo lograré correctamente, Alberto. Bien. Ahí estaba. Él es experto en redes sociales. Gracias, Alberto, por haber estado con nosotros, por estar con nosotros en el programa. Tyron Coronel también nos acompaña, sargento de infantería de la Marina de Estados Unidos, el US Marines. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Y las buenas noches, vía Skype desde Texas, está Miguel González Palacios, exoficial del Ejército de los Estados Unidos. Como siempre, un placer tenerte, Miguel. Gracias. Cómo no, buenas noches. Vamos a comenzar con el tema del Estado Islámico. Se sabe que usa tecnologías actuales para encriptar lo que son sus mensajes. Comienzo aquí con Alberto. ISIS y otros grupos terroristas usan lo que son navegadores anónimos para conectarse entre ellos. Sí. ¿Cómo se hace esto? Explícanos lo primero que hay que tener claro es que para que haya una comunicación encriptada, los dos extremos deben ser encriptados y utilizar el mismo lenguaje encriptado. Y eso es justamente lo que dificulta, lo que condiciona. ¿Qué cosa es codificación end-to-end, que le llaman? Justamente un nivel de encriptación. Existen miles de mecanismos de encriptación e inclusive existen hoy en día muy populares aplicaciones encriptadas llamadas off the shelf, es decir, perfectamente como apps que la puedes comprar en la tienda, de Android o en la tienda de Apple, que permite a dos personas basadas en ese sistema comunicarse de una forma, vamos a llamarla, segura, que no pueden ser penetradas. Ahorita el gran debate que hay y que los organismos de seguridad le han estado pidiendo a los operadores y a los desarrolladores de software es que permitan lo que se llama una puerta de atrás, un back-end, para que en un caso determinado los organismos de seguridad puedan penetrar en esos canales de comunicación encriptados, ¿no? Pero hay una gran polémica porque al hacer eso ya, como entran unos, pueden entrar muchos otros además, ¿no? Entonces es todo un dilema grande el tema de la comunicación encriptada entre digamos, personas o grupos que tienen fines como en el caso de ISIS, ¿no? Es uno de los problemas más serios. Vamos ahora a Texas. Miguel González Palacios, ¿los servicios de inteligencia están lo suficientemente entrenados para combatir ese terrorismo tecnológico, vamos a decirlo de esa forma? Sí, el ejército de los Estados Unidos tiene ya diferentes organizaciones establecidas en varios lugares. De hecho, aquí mismo en Texas, en San Antonio, tiene una de las bases más grandes donde están acuartelados muchísimos soldados y también empleados civiles que trabajan para el Departamento de la Defensa, que están muy bien versados. De hecho, la Universidad de Texas de San Antonio, por ese caso, es una de las más reconocidas, si se le puede llamar así, en el campo de la cibernética de información de seguridad. Sí, están muy bien entrenados, sin embargo, hacen falta muchísimos más todavía, no solamente en el Departamento de la Defensa, sino también en la empresa privada. A ver, Tyron, quiero saber tu opinión también. ¿Los servicios de inteligencia están entrenados para poder combatir esto? Sí, definitivamente todos los servicios tienen bastante equipaje, mucho entrenamiento, pero una de las cosas más importantes es que tenemos que entender cómo trabajan las células terroristas o radicales. No hay un grupo de más de 100 o 200 personas que todos se conocen. Ellos trabajan como sleeper cells o células durmientes. Entonces, si hay un grupo de 20, hacen 4 células. Células de 5 o 4 personas que una célula no conoce a la otra. Eso les permite a ellos trabajar individualmente y si alguna de estas células es capturada, la otra no sabe. Y la célula capturada tampoco puede decir quiénes son los otros cómplices. A ver, Alberto, hay un titular aquí, he leído algo sobre esto. Dicen que el uso del PlayStation, es una consola muy conocida de juegos, sí, ¿no? Es muy difícil de poder codificar. Es como la comunicación a través de ese PlayStation. No, ¿Se dice que en París pueden haber utilizado esto? Bueno, hay dudas. Leí hace poco sobre el tema y no está confirmado que haya sido en efecto un PlayStation. Lo que pasa es que los PlayStation, las personas que lo conocen, saben que entre los servicios que tienen un servicio de mensajería que es propietario y que permite comunicarse entre un PlayStation y otro PlayStation. Y es una comunicación, por decirlo de alguna forma, cerrada. Pero también hay que decir otra cosa. Los organismos de inteligencia saben
y deben saber que no solamente las cosas que se comunican, es decir, el contenido, sino cómo se establece la comunicación, es decir, las conductas de comunicación. Por ejemplo, el punto 1 estableció una comunicación con el punto 2 y el 3 en un momento determinado, y estos a su vez se comunicaron con estos otros. Eso dice cosas. No solamente los contenidos de las palabras que están adentro, sino las formas de comunicarse. Y ahí hay un gran aprendizaje que hay que tener en cuanto a cómo es esa dinámica de comunicación entre diferentes, por ejemplo, sitios geográficos, una de las cosas que son muy importantes y que dan la posibilidad de trasear cosas que pueden estar ocurriendo, por ejemplo, planes en desarrollo, es si existen comunicaciones entre unos puntos el planeta con otros puntos del planeta con ciertas características determinadas, ¿no? Es decir, hay mucho que aprender sobre ese tema. Lo que pasa es que también desde el punto de vista de inteligencia, como se ha visto ya en todos los medios de comunicación y se ha puesto de manifiesto con este ataque que no tuvo absolutamente ninguna forma de ser predicho ni ninguna forma de ser avisado. En el caso del ataque a París había personas que estaban retratadas en un magazine que ni siquiera era una página web, es decir, una página de papel. Es muy difícil porque hay muchas personas que están dentro del teatro de operaciones, en este caso Francia, viviendo allí, y es muy difícil llevarles la pista a miles de personas prácticamente, ¿no? Sí, Miguel, regreso contigo a Texas. En estos días se ha planteado una vez más cómo se combate el terrorismo. En el caso de Francia, París específicamente, el país de las grandes libertades, y ahí crea el tema del balance, cómo se respetan las libertades individuales y a la vez la importancia de la seguridad nacional, la seguridad de los ciudadanos, que es un balance muy complejo. Pongo esto porque quiero ir a lo siguiente ahora. ¿Qué herramientas legales tiene el gobierno, tienen los investigadores para poder en un momento determinado, a través de la Internet, a través de la tecnología, poder decir, me permiten entrar aquí, esto no se puede hacer, o hay que cambiar muchas leyes para eso? Hay que cambiar muchas leyes para eso. Sin embargo, yo creo que el foco que le ha dado el presidente Hollande y muchísimos otros políticos en el mundo a este asunto ha sido errado y muy equivocado. Me explico. El problema aquí es entender cuál es el propósito principal de los terroristas. Y si uno entiende eso, entonces uno sabe cómo combatirlo. Y ahí el problema. No creo que esté muy claro, y si está claro, son muy pocos los que lo aceptan. El propósito del terrorista es aterrorizar, es crear miedo, caos, pánico. Y eso es precisamente lo que están haciendo con la reacción de un presidente que dice que ahí el país de Francia está en guerra con el Estado de ISIS o el califato. Eso le da prestigio, lo valida, lo legitimiza, le da exactamente lo que los terroristas están buscando, notoriedad. Es ahí el gran problema. Cada vez que nuestros políticos, tanto aquí en Estados Unidos como en otras partes del mundo, incluyendo las Naciones Unidas, dicen que hay que evitar X o Y cosas, no trayendo refugiados o haciendo todo tipo de bombardeo en un país porque se acaba de llevar a cabo un ataque terrorista inaceptable aquí o allá o en Francia, estamos dándole exactamente a los terroristas lo que quieren, publicidad. Eso crea más pánico, eso crea un estado de ansiedad y por ende ahí el problema. La psicología de esta gente es hacia crear pánico y eso es lo que tenemos que evitar. A ver, Taino, recuerdo, vamos a ir atrás, recuerdo cuando el 9/11, habíamos oído hablar, por supuesto, de Osama Bin Laden, pero ahí es cuando todo el mundo tiene el reconocimiento de Osama Bin Laden a raíz de los atentados terroristas del 9/11. Recuerdo haber hablado en aquel momento con algunos analistas expertos en temas de seguridad, que me decía que había que regresar a los orígenes, a cómo se hacía la filtración, y se necesitaba la bota, la persona en el terreno, que se filtrara en las organizaciones y que últimamente todo se hacía a través de tecnología, de computadoras en la distancia. Hay que regresar a esto. Hay quien dice que las tácticas de inteligencia tienen que regresar a eso, a los orígenes, y que hace falta más gente en el lugar que conozca el idioma, que conozca las costumbres y que esa gente dé la información. Está 100% correcto. No solamente tenemos que poner, como se dice, boots on the ground, pero hay que dejar que las personas que están en el piso haciendo el trabajo de inteligencia, darle todo el soporte, todo el apoyo
y todo el respaldo para que esas personas puedan hacer ese trabajo. Porque nosotros no podemos ir a un lugar a tratar de capturar estos radicales, pero poniendo muchas leyes. Las reglas de enfrentamiento han cambiado mucho desde que empezaron la guerra en el 2011 y en el 2003 en Irak. Entonces, no podemos hacer un trabajo básicamente con las manos atadas detrás de la espalda. Definitivamente se necesita el personal en la tierra, y porque con bombas es muy limitado las cosas que podemos hacer. A ver, Alberto, yo le preguntaba anteriormente a Miguel el tema, y tú debes conocer esto muy bien, el tema legal en las redes sociales, en la internet, la tecnología. Hay muchas murallas para poder ir más allá a la hora de realizar una investigación, a la hora de tratar de intentar detener a un grupo que se está enviando mensajes codificados. Bueno, en los Estados Unidos se acaba de aprobar, después de mucha polémica, el Senado acaba de aprobar, después de que lo aprobara la Cámara de Representantes, la nueva ley de cybersecurity, que tuvo mucha discusión y mucha polémica y mucha criticidad de parte de los operadores de telecomunicaciones, porque decían que se fragiliza el derecho a la privacidad de los usuarios. Pero eso es nada más los Estados Unidos. Es decir, en los Estados Unidos, después de esta ley, se ha dado quizá un paso más para darle mecanismos a los organismos de seguridad para intervenir en ciertos momentos, en ciertos aspectos en donde se considera que se puede estar poniendo en peligro la seguridad de la población. Pero fuera de Estados Unidos, cada país tiene sus propias leyes y sus propias, digamos, problemáticas desde el punto de vista de cómo se trata el derecho a la privacidad versus la seguridad que es necesaria tener. Internet es un fenómeno que no existía. Es decir, apenas hace menos de 20 años es que la civilización ha entrado a manejarse con esto. Y uno de los grandes temas que tenemos que ir aprendiendo a estabilizar es ese equilibrio entre seguridad y privacidad. Y yo agregaría algo más, veracidad. En muchas ocasiones, bueno, en mucha de la eso información... es muy importante lo que acabas de decir. En el caso, cierto, adelante, dime, sí. Hay mucha desinformación. Total. De hecho, estaba leyendo un informe muy interesante de un diario inglés que se tomó la molestia de recoger informaciones que hicieron proliferación viral después de los ataques, y el 70% eran falsas. Si me permites, ahí vamos a poner en pantalla, no sé si te refieres a ese artículo específicamente, algunos que nosotros logramos encontrar, en el que se demuestra, por ejemplo, esa imagen que estás viendo ahí. Correcto. Ahí dice, not afraid, no tenemos miedo. Eso lo dan a entender como si hubiese sido a raíz de los ataques terroristas de París recientes. Eso tiene que ver con la... Es de enero. Del mes de enero, cuando lo de la revista satírica, sí, que salieron y esa masa humana que estamos ahí, o sea, no necesariamente tuvo que ver con este último acontecimiento. Y en algunos casos son inocentes, como puede ser en este caso, pero en algunos casos son dirigidos. Y una de las cosas donde hay que tener muchísima conciencia es que, como ninguna otra organización terrorista o irregular antes, esta gente de ISIS tiene una conciencia y un conocimiento de temas mediáticos increíble. Y una de las cosas que a mí me sorprenden es como, por ejemplo, este nuevo mensaje que ellos publicaron ahora recientemente, hace 2 días, hablando del tema de ataques a Washington, etcétera. El mejor promotor que tuvo fue toda la media internacional, es decir, se repitió 200 veces en CNN, 500 veces en Fox, etcétera, etcétera. Si se hubiera quedado... Lo que están tratando es de provocar el terror, lo que decías anteriormente, claro, porque cuando vas a hacer algo y no lo anuncias, y no dices además dónde lo vas a hacer. Es una guerra de cuarta generación. Claro. Sin duda. Tenemos otra imagen más de lo que ha aparecido, de muchas de esas instantáneas que se hicieron viral. Ahí tenemos la imagen de este hombre, por ejemplo, algo además que va en contra de la seguridad del ser humano, ¿no? Este señor aparece en esa imagen, lo vemos que tiene... es como una especie de... Es un iPad y lo convierten en el Corán. En el Corán. Es un iPad, sí, convierten el iPad en el Corán, y sí, además de eso como si tuviera un cinturón, ¿no? Con un chaleco de explosivos. Sí, sí. Sale la imagen y ese señor después desmintió, dijo, no, yo no tengo nada. Y dijo que además era uno de los terroristas que había participado en el ataque a París. Y después ese señor... dice, no, yo no tengo absolutamente nada que ver con esto. Además, eso iría en contra de su seguridad, porque cualquiera que lo reconozca lo puede atacar, le puede hacer algo. Tenemos otra más, a ver más imágenes, eso que estamos hablando. Esto es donde presuntamente dan a entender, esa es la banda que estaba tocando el día del atentado en París.
pero no tiene nada que ver con el lugar donde estaban actuando, que se pusieron las bombas en París, sino fue unos días antes. Es correcto. No tiene absolutamente nada que ver, o sea, también la información es incorrecta. Hay otra que tiene que ver con la Torre Eiffel, no, esta que estamos viendo ahí en pantalla, es del Empire State Building. Los colores rojo, azul y blanco dicen que tenía que ver también como una reacción, una respuesta a lo que había ocurrido en París, y no, es la iluminación que se hizo el Día del Veterano, así fue como se iluminó. Algunas son tonterías sin efecto, pero Claro, otras cosas claro, son... otras no, otras revisten una gravedad enorme. Y ya para colmo, voy a mencionar esta muy por encima, sabemos que el señor Donald Trump suele hacer comentarios inflamatorios, desafortunados en muchas ocasiones, pero también apareció un Twitter supuestamente de Donald Trump hablando sobre el control de armas en París, y después se conoció que no había hecho ningún tipo de declaración, lo cual es muy peligroso, ¿no? Así es. Regreso a Texas con Miguel González Palacios. Tengo que ir a una pausa primero, Miguel. Si nos esperas ahí, vamos a la pausa y vamos a regresar ya para redondear esa información. Quédese con nosotros.